orgullosa de Unidas Podemos. Estoy orgullosa de ser de Podemos, la organización política que bajo un sol radiante o bajo una noche sin luna sigue dispuesta a transformar este país, aunque haya que pagar un alto precio por ello. Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener. Y mirad, sigo pensando que el feminismo es una fuerza imparable a pesar de la reacción, precisamente por la dureza de la reacción. Yo no sé si es más cursi que malvada o más malvada que cursi, pero lo de bajo un sol radiante y una noche sin luna me ha llegado al alma. Irene Montero es una de esas personas que consigue que todo el mundo, iba a decir la odie, pero que todo el mundo la rechace. Por supuesto, la gente que no es de su cuerda ideológica, pero el odio, verdadero odio que ha despertado dentro de aquellos que en teoría comulgan sus ideas, pues es llamativo. Una persona normal diría, ¿cómo es posible que le caiga mal a todo el mundo? Y trataría de tomar las medidas adecuadas para, hombre, al menos encontrar a un grupo significativo de personas a las cuales le pueda caer bien. Pero Irene Montero es inasequible al desaliento. Es malvada, es cursi y afortunadamente para todos es ya pasado. Bienvenidos a Distrito TV, bienvenidos a Con España a Vueltas. Empezamos, si les parece, vamos con ello. Bueno, bienvenidos. Ya saben ustedes que nos pueden ver de muchas formas distintas. Nos pueden ver por la TDT, no en toda España, desafortunadamente no llegamos todavía, pero llegaremos. Nos pueden ver en Madrid, en Valencia, en Murcia, en Galicia, en Guadalajara. Nos pueden ver a través de la web, en la página www.distrito.es. Nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 669-728-673 y si ponen a ustedes ahí quiero información, pues le mantendremos al corriente de toda la información de la cadena. También pueden descargarse las típicas aplicaciones para sintonizar con nosotros, por ejemplo, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en la App Store y para el sistema Smart TV en la Content App Store. Y también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Muy buenos días, don Mario Garcés. Buenos días, no, noches. Pero ya pareces Irene Montero, no sé, estás conmigo con sol radiante y con noches sin luna. Yo encantado de estar aquí. Buenas noches, Luis, que es un placer acompañaros. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches en esta noche sin luna. Estoy bien. En una noche sin luna, bajo un sol radiante. La verdad es que es tremendo. Luego hablaremos de Irene Montero, pero yo creo que conviene empezar la tertulia de Con España a Vueltas, pues con temas positivos. Bueno, esperen, porque la marcha de Irene Montero, ahora que lo pienso, también es positiva. Bueno, con otros temas constructivos. ¿Qué ha pasado en los ayuntamientos españoles? Pues ha pasado que el Partido Socialista ha tenido un día pésimo, un día negro, lo cual significa que a España le ha ido extraordinariamente bien. Vamos a ver cómo ha quedado el gráfico de los pactos municipales. Oiga, se han teñido de azul. Resulta que de todas las capitales de provincia, en 32 de ellas el PP asume la alcaldía, en 5 de ellas pactando con Vox el gobierno municipal, frente a solo 11 capitales de provincia que va a regir el Partido Socialista. Para el PP ha sido un auténtico éxito.
Pero ¿para quién más ha sido un éxito el día? Pues vamos a verlo. En el caso de Vox se irrumpe en el panorama municipal entrando en 140 gobiernos, pues prácticamente todos ellos van a ser gobiernos con un alcalde del PP y una serie de miembros del equipo de gobierno de Vox, aunque hay alguna pequeña excepción, hay algún sitio donde Vox ha quedado por delante del PP, pero ya digo que es la excepción. En cualquier caso, es una entrada en el ámbito municipal por la puerta grande. No sé qué les parece a ustedes, queridos contertulios. ¿Están de acuerdo conmigo en que el sábado fue un día negro para el PSOE? Bueno, fue un día negro para el Partido Socialista y un día de esperanza para los españoles, fundamentalmente porque estas elecciones Pedro Sánchez las planteó como un plebiscito. Nunca antes unas elecciones municipales y autonómicas se habían planteado como una especie de antesala electoral de lo que iba a ser las elecciones generales. Hoy vemos una gran mancha azul, teñida con una parte verde, evidentemente, por los apoyos que ha brindado el Vox al Partido Popular, pero insisto que esto es el preludio de lo que va a ocurrir dentro de unas semanas. A partir de ahí, el municipalismo es un factor muy importante que desencadena ganancia de poder. Es decir, cuando ocupas posiciones de poder político local, territorial, tanto en el ámbito de los ayuntamientos como en las diputaciones provinciales, donde el Partido Popular ha ganado muchísimas diputaciones provinciales, es un síntoma inequívoco de que algo ha cambiado de manera radical. Además, se produce un fenómeno curioso, y es que gran parte de estos ayuntamientos estaban gobernados por el Partido Socialista Obrero Español. Todas esas personas que ocupaban puestos de responsabilidad han caído. Esas personas buscan responsables. Y hay un responsable único que se llama Pedro Sánchez. Si en 6 semanas estos señores les piden que pongan un cartel con la cara a Pedro Sánchez en unas elecciones generales, no los van a encontrar, porque se van a ir a su casa directamente, ¿no? Yo además, tiendo a pensar que cuando estás en un proyecto político, en una empresa o en cualquier cosa parecida, lo haces para algo. Quiero decir que para algo más que para tener un sueldo público o para algo más que para mandar, ¿no? Quiero decir, tienes un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto de todas estas personas que se han quedado colgados? Pues en gran parte, hombre, no estoy hablando de un montón de pequeños o medianos municipios, bien que son realidades cada una distinta y distante, pero las personas que han sido sumisas, sobre todo en los grandes municipios y en las grandes corporaciones, a Pedro Sánchez, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el proyecto de Pedro Sánchez? O sea, quiero decir, ¿cuál es el progreso de pactar el gobierno, de mantenerse el gobierno con una amalgama de extremistas, golpistas y proetarras? ¿Cuál es ese proyecto? Es decir, ¿ha merecido la pena? Repito, no hablo del tipo que se está peleando porque en su municipio haya tal o cual servicio, pero ¿merece la pena haber apoyado a ese tipo? Esa es la pregunta existencial, pero no la existencial personal de cada uno, la existencia del Partido Socialista Obrero Español. Ahora han hecho las listas electorales para las generales y Pedro Sánchez ha hecho unas listas cautivas con sus rehenes políticos. ¿Qué ocurre? Que cuando el Partido Socialista caiga y no gobierne, lo único que va a mantener es un feudo de incondicionales sumisos en el Congreso de los Diputados. Y ahí está la gran pregunta. ¿Quién va a ser el valiente socialista que se va a hacer con el partido ante la hecatombe a la que le lleva directamente Pedro Sánchez, con un grupo, como digo, de fieles, completamente fieles a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados? Claro, pero bueno, los traidores son personas que antes han sido siempre fieles, ¿no? Por eso son traidores. Eso es verdad, eso. Entonces yo solo tengo una duda, que es si ese líder va a ser un actual siervo de Pedro Sánchez. Esa duda, bueno, creo que es casi seguro, pero lo que es del todo seguro es que los que le aupen, los que le apoyen, van a ser los servidores, los que ahora mismo en este momento son los servidores más viles del gran señor, ¿no? Pero sigue siendo una pena, porque yo creo de verdad que el socialismo es una ideología equivocada, profundamente equivocada, sobre todo en su forma de entender cómo funciona la sociedad. Pero dentro de este planteamiento entiendo que hay socialistas de buena intención, profundamente equivocados, pero hay socialistas de buena intención. Pero no tiene nada que ver con esta banda. O sea, esta banda no es que ya hayan apoyado una doctrina equivocada, han provocado a un tipo que saben perfectamente que es, tenemos a nuestros abogados aquí,
Les puedo llamar. Bien, que es de una conducta dudosamente moral y difícilmente legal. Un socialismo pragmático, un socialismo posibilista en la década de los 80, en la década de los 90, ¿no? Ese socialismo poco a poco fue rompiendo el eje izquierda-derecha para intentar montar un sistema de bloques. Claro. Y ahí Pedro Sánchez lo que ha hecho es culminar ese proceso de degradación y desviación del eje político, al punto de que lo que quiere ser es la persona que se sitúa al frente del frente. Cuando alguien renuncia ya a ganar con su partido y aspira a gobernar al frente de un bloque, está condenando a ese partido no a una muerte, pero sí a arrinconarlo parcialmente en el rincón de la historia. Y a mí lo que me preocupa es que no haya habido ningún socialista de bien, que los hay por intencionalidad, algunos los hay, ¿no? A veces por hacer un ejercicio hiperbólico decimos no queda ningún socialista bien, hombre, alguno con buena intención hay, yo he hablado con muchos y algunos presidentes de comunidades autónomas que son amigos míos, ¿no? El problema es que no han sabido reaccionar a tiempo. Son estas situaciones de los partidos que te abocan inexorablemente a un fin por la incapacidad de reaccionar, por esa sumisión permanente que los hacen a ser a veces fijos discontinuos en la crítica, pues la crítica llega tarde, llega mal y evidentemente ya es inútil completamente. Bueno, dentro de lo que han sido las elecciones municipales, pues hay dos comunidades autónomas que escapan a lo que es esa ola azul de alcaldes del Partido Popular. Esas dos comunidades autónomas, bueno, hay alguna otra donde ha habido algún problema de implantación a nivel de capitales, por ejemplo, Galicia, donde el Partido Popular no tiene con quién pactar, con lo cual las capitales pues se las llevan normalmente PSOE y Bloque Nacionalista Gallego. Pero hay otras dos regiones con grave problema de nacionalismo donde, a pesar de todo, bueno, hay un poquito de esperanza. Vamos a ver lo que pasaba en la toma de posesión de los concejales en Gerona, donde Vox ha entrado en el ayuntamiento. Bueno, como pueden ustedes ver, había por ahí un piquete de fans de Vox diciendo fuera fascistas de nuestros barrios y tal. Buena señal, que estén un poco escociditos. Y la verdad, lo que les queda, porque Vox ha entrado con 124 concejales en un par de docenas de ayuntamientos catalanes y en algunos con fuerza de más del 12%, con lo cual comprendo que estén un tanto dolidos. Lo de Gerona pues fue simplemente un piquete. Luego ha habido conatos de agresión en Manresa, en Rubí, pero vamos, que si rabian quiere decir que Vox cabalga. Y ya no les cuento, por ejemplo, un Xavier García Albiol que desde el PP ha conseguido una mayoría absoluta en Badalona. Mayoría absoluta. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco creo que les siente demasiado bien. Yo creo, a pesar de los pesares, que en Cataluña se está despertando. No sé si consideran ustedes que eso es así o no. Se está despertando una conciencia de representatividad que no existía hasta ahora. Es decir, tanto el Partido Popular, y en ese sentido los resultados han sido buenos para el Partido Popular, no solo en el caso de Xavier García Albiol, en Castelldefels hemos tenido también un resultado magnífico. La propia posición de Sirera en Barcelona demuestra que hay cierta capacidad de reacción para tomar decisiones determinantes en un ayuntamiento, el segundo ayuntamiento de este país. Y desde luego, luego quiero que me comenten ustedes el caso concreto de Barcelona. Y luego el avance de Vox ha sido significativo, ¿no? ¿Qué ocurre?
Estas elecciones se producen en un momento en que el nacionalismo catalán está con un pulso bajo. Está con un pulso bajo. Es un momento en que han tenido unos resultados menos favorables de lo que pensaban y donde hasta las propias encuestas catalanas denotan que el sentimiento nacionalista ha caído sensiblemente. Está en una posición probablemente relativa la más baja de los últimos 20 años. Puede producirse un fenómeno, y habrá que estar muy atento, viendo sobre todo las reacciones histéricas que se vieron en el Ayuntamiento de Barcelona, fundamentalmente por Trías, no vaya a haber una reconcentración forzada del sentimiento nacionalista. ¿Qué quiero decir con esto? El avance de la derecha constitucionalista en Cataluña podría provocar una reacción programada por parte de algunas formaciones políticas nacionalistas. Ahí lo único que pido, evidentemente a mi partido y por supuesto a Vox, es que pien pared. Es decir, que no cedamos absolutamente nada, que van a venir provocaciones, pero que ante la provocación respuesta contundente, y la principal respuesta es la respuesta democrática, la respuesta de las urnas. La gente ha votado cabalmente y desde luego esa representatividad la tenemos que hacer ver, ¿no? Es que es muy bueno, en este momento la presencia de dos concejales de Vox en un ayuntamiento importante ya de por sí es considerada provocadora para el nacionalismo, ¿no? Entonces es bueno, aunque numéricamente sean pocos los que los hagan, es bueno que se hagan cosas que molesten, cosas como esas barbaridades esa barbaridad que hizo un día Alejo Vidal Quadras en el Parlamento de Cataluña, una barbaridad, una cosa tan insultante como hablar en español en el Parlamento de Cataluña. Quiero decir, esas cosas. Bueno, hay que hacer de todo, hay que normalizar las cosas que en Cataluña no son normales, el respeto a los símbolos, el decir las cosas como son, el jurar la Constitución, en fin, estas cosas tan así. Y efectivamente, en este momento, precisamente por esta caída, digamos, esta caída moral, digamos, del nacionalismo, les duele mucho estas cosas. Pero yo supongo que das por descontado, Mario, o que damos por descontado que aunque esté caída, el nacionalismo va a montar un Panzer, ¿no? Una división Panzer para escenificar, digamos, esa supuesta reacción que presuntamente va a suponer el Partido Popular o el Partido Popular con Vox en el gobierno, ¿no? Hay dinamita en las manos de Pedro Sánchez. Vamos a ver. Pedro Sánchez quiere reinar después de muerto. Esto es un drama shakespeariano. Él sabe que va a morir. Pues sabe morir parcialmente. Es un poco Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no ha llegado a resucitar porque lo ha hecho muy mal. Pero Pedro Sánchez sabe que en un momento determinado, sobre la base de esa famosa alegoría fascista, que vienen los fascistas, la alianza fascista, que tenemos que hacer un cordón contra el Partido Popular y Vox, piensa que puede agitar la calle. Yo estoy absolutamente que el movimiento, el agitprop social llegará. Y hay dos agitaciones posibles, simplemente posibles, que ahora lo analizaré sociológicamente. Una, la agitación de la izquierda sociológica en torno a ciertos temas como la sanidad o temas como la violencia de género o la ecología. Y dos, el perfil nacionalista en territorios como el País Vasco, Navarra, cuidado con Navarra, y el caso de Cataluña. Si lo van a hacer o no, hay dos aspectos que ahora son importantes. Y es que Pedro Sánchez ha llevado al Partido Socialista a una descomposición total. O sea, están aturdidos, el aturdimiento ahora mismo es total. Es como un boxeador noqueado que difícilmente se va a organizar rápidamente. Yolanda Díaz es un personaje folclórico, pero con toda la expresión del mundo y con todo el cariño que le tengo. Y luego el nacionalismo está en un punto, no muerto, pero está en un punto, vamos a decir, debilitado. Por lo tanto, las condiciones sociológicas son buenas. Pero las condiciones sociales hay que trabajarlas. Es decir, estamos en un momento donde ambas posiciones son buenas para un gobierno del Partido Popular, pero no descarto que haya conatos de reacción, incluso institucional, por parte de la Generalitat de Cataluña. A mí me parece muy interesante lo que dices. Quiero decir, los va a haber probablemente esos conatos, ¿no? Esa reacción violenta me refiero a ruidosa en contra del gobierno del Partido Popular, atribuyéndole pues una reacción o una represión contra la nación catalana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero precisamente ese es el momento en el que el Partido Popular y Vox, dependiendo de cómo se organice un eventual futuro gobierno, si es que llega, ese es el momento en que pongan pie en pared, como dices. O sea, ese es el último momento del mundo para ceder, ¿no? Es un poco como ese día en que estábamos todos, pero especialmente los catalanes,
escuchando el discurso del rey y todos estábamos deseando, por favor, que no diga la palabra dialogar, porque en ese momento no debía decir la palabra dialogar. Pues un poco este es el momento cuando suceda esto en el que el Partido Popular no debe decir la palabra negociar. Cuando el otro día Trias tiene un momento de senectud bueno. de payés catalán y dice esto ha sido un 155 previo, comienza la victimización, que es el proceso habitual del nacionalismo. Vamos a victimizarnos, vamos a sentirnos agredidos y comenzamos el proceso de reacción emocional. El nacionalismo catalán, irredento, el de las últimas décadas, se monta sobre la base de una mentira, que es el de España nos roba. Ahora vais a ver cómo el Partido Socialista y el Partido Popular nos han robado el poder. Cuidado, porque esas olas mórbidas pueden convencer a determinada parte de la sociedad catalana. Pero por eso hay que hacer mucha pedagogía. Sí, pero cuando tú intentas... es decir, cuando te roba un ladrón, vale, pero cuando ya cualquier persona que pasa por tu casa le dices que es un ladrón, empiezas a perder credibilidad, ¿no? Entonces, en fin, no es que yo no tenga especial admiración por doña Ada Colau, no tengo ninguna, pero quiero decir ya, es decir, llamar un 155 a una elección democrática de alcalde. A mí me da pena que Trias se vaya, porque luego habría protagonizado momentos maravillosos en la oposición, ¿no? El abuelete de la Barceloneta, ¿no? Estos que ahora se bañan desnudos en la Barceloneta, ¿no? Habría sido realmente maravilloso verle en un desnudo político en el Parlamento. Lo que pasa es que supongo que no debemos entrar, porque tiene usted el momento de entrar en el propio pacto de Barcelona, ¿no? sobre lo que ha ocurrido en Barcelona. Pueden entrar. ¿A ustedes les parece bien el que el Partido Popular haya votado a Collboni? El tema era que, a ver, yo esto lo he comentado siempre, estoy de acuerdo con mi partido, a pesar de que ya sabéis que tengo un principio de reflexión crítica siempre. Vamos a ver, cuando un ciudadano vota a un partido para que gobierne, así de claro. O sea, yo no voto al PP para que gobierne con Vox, yo voto al PP para que gobierne el PP, y evidentemente el votante de Vox vota para que gobierne Vox. Esa es la realidad. A partir de ahí hay un resultado, y en ese resultado comienzan las operaciones de unión de voto, que generan ya un proceso curioso de devastación emocional en el votante. ¿Qué van a hacer con mi voto? Porque yo voté y ahora ya ese voto me lo están utilizando. Eso es un proceso ya difícil, con lo cual hay que tener muy clara la explicación, ¿no? Y en los partidos políticos tenemos que tomar decisiones, porque lo que no podemos estar es inactivos. Aquí se ha priorizado por parte del Partido Popular, y creo que es un acierto, en mi opinión, se puede opinar de muchas maneras, que Colau saliera, y B, que un independentista posmoderado, premoderado, es decir, un dinosaurio del moderantismo independentista como era Trias, no ocupara la posición de alcalde. En ese sentido, yo creo que es razonable el acuerdo que se ha hecho. Yo siento muchísimo estar de acuerdo con don Mario Garcés. Esto es así. Así lo siento. A veces y hay que sobrellevarlo. Pero lo que pasa es que no es distinto que el resultado lo consigas votando, que absteniéndote, ¿sabes? Votando a favor o absteniéndote. Es lo mismo, o sea, es decir, tu voto a favor, tu voto en contra, tu abstención son formas de conseguir un fin. Entonces el Partido Popular no tenía una buena opción. O sea, ¿alguien piensa que elegir a Collboni es una buena opción? ¿Alguien piensa que el Partido Socialista va a hacer una política constitucionalista? No lo va a hacer. No lo va a hacer en Barcelona, ni en Cataluña, ni en el gobierno nacional de España. No lo va a hacer en ningún caso. Entonces, ese no es el criterio para examinar si el Partido Popular ha hecho bien o mal. Los criterios, en mi opinión, son dos. Uno, darle un guantazo moral, efectivo o no, al independentismo. Y bueno, y desde dentro, desde allí, te dicen, nuestras fuerzas de resistencia, te dicen que están encantados. Eso lo primero. Y lo segundo, dar una imagen de cara a las elecciones generales, dar una imagen del PP, de que el PP es lo que no es el PSOE. Es decir, lo que otros, no he sido yo el primero que lo ha dicho en absoluto, los que otros han señalado, que lo que el PP hace en Barcelona es lo contrario que el PSOE hace en Santiago de Compostela, por ejemplo. O sea, el PP vota al PSOE para que no gobiernen los separatistas. Sin embargo, el PSOE, el infame PSOE,
vota a los separatistas en Santiago para que no gobierne el PP. Eso es la catadura moral del Partido Socialista, y con ese Partido Socialista nos tenemos que lidiar, ¿no? Hablábamos de una región donde, pues hombre, el separatismo es problemático, pero donde se ven ciertas luces de esperanza. Cataluña. Pero es que en el País Vasco también hay luces de esperanza, hay muchos nubarrones en el horizonte. Por ejemplo, el hecho de que Bildu en estos momentos ya tenga 400 concejales más que el Partido Nacionalista Vasco. Pero lo cierto es que alguna cosa se ha conseguido. Por ejemplo, en la alcaldía de Durango. Vamos a ver la valoración que hacía Daniel Portero de ese hito. Se ha conseguido desalojar al alcalde de Bildu de la localidad. Hoy se ha conseguido el éxito y el comienzo del fin de Bildu en el País Vasco y en el resto de España. Para mí es una enorme satisfacción, como diputado a la Asamblea de Madrid, como presidente de Dignidad y Justicia y como representante hoy de las víctimas del terrorismo hoy aquí en Durango, el ver cómo la democracia se impone a la imposición que siempre, de alguna forma, Bildu ha trasladado en todos los ayuntamientos del País Vasco. Bueno, esto fue una apuesta personal de alguien con una inmensa valentía, que es don Carlos García, un concejal del Partido Popular en el País Vasco, que se marcó como objetivo entrar en el Ayuntamiento de Durango para tratar de sumar con PNV y con PSOE para echar a Bildu. Y oiga, lo ha conseguido, así que sombrerazo don Carlos y sombrerazo también al PP vasco. Así es, a título personal, Carlos García es un valiente. Hay personas del Partido Popular que se merecen todo, y más en el País Vasco, y Carlos es un ejemplo, y además que estuviera arropado por las personas que la arropaban, me parece que da mérito de lo que es, ¿no? Pero volviendo al escenario vasco y navarro, voy a contar una anécdota, ¿no? Antes de las elecciones hice 4 días de camino a Santiago, desde Pamplona hasta Logroño. Me escandalicé. La primera noche fue en un sitio tan maravilloso como Puente la Reina, gobernado por Bildu y con un marcador en plena plaza principal sobre las víctimas que el Estado español había provocado sobre el nacionalismo vasco. La siguiente etapa era Estella, gobernado por Bildu en aquel momento. Hablo de Navarra, la cuna del foralismo, la cuna del carlismo. Estella. Claro, yo me di cuenta del avance de Bildu, por un momento pensé que era imparable, pero se está librando una batalla interna entre Bildu y PNV, donde cuidado porque el PNV se la juega. El PNV ha cometido múltiples errores estratégicos. Esa batalla no se libraba de manera abierta en el Congreso de los Diputados, pero ahora se están jugando quién va a ser el Endacari. La posición del PP tiene que ser determinante. Es decir, en el momento que haya elecciones en el País Vasco, ojalá tengamos la capacidad, y espero que sí porque estamos creciendo, de decidir que no sea en ningún momento Bildu el que tenga que estar al frente de las instituciones. Y ojalá no fuera tampoco el PNV, evidentemente. Es una frustración enorme. O sea, desde aquí, desde luego, un abrazo a Carlos, ¿no?, al que todos apoyamos y queremos y admiramos. Pero claro, hay que tener una entereza moral y una fuerza y una convicción enorme como la que tiene Carlos, para que conseguir tu objetivo consista en apoyar al PNV, que son aliados, que han sido aliados en gran parte de Batasuna, de Bildu, ¿no? Entonces, claro, esa es la generosidad moral, esa es la visión, el saber que hay que acabar con la tolerancia hacia los terroristas y hacia los amigos de los terroristas, aunque sea propiciando que los nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco sean los que moderen. Sociológicamente, el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco pues era lo que el partido, en parte lo que el Partido Popular en cualquier otro sitio de España, ¿no? Y entonces, bueno, es el punto de partida que hay que revertir. Es el punto de partida que hay que revertir. Yo creo que de verdad el mérito de Carlos es que no es numérico, es decir, es simbólico.
es simbólico. Y una cosa que quiero destacar es el avance de Bildu en Navarra. Sí, sí. O sea, gracias al acuerdo que se ha alcanzado en el Ayuntamiento de Pamplona, Bildu no va a gobernar Pamplona. Pero estamos en una situación ya límite. Es decir, el avance sociopolítico de Bildu es muy intenso. Y revertir eso es muy difícil, porque ha habido un proceso de culturización desde el punto de vista de lo que es precisamente la formación, la enseñanza, la cultura, que es muy difícil de revertir, pero que tenemos que hacerlo. Y ahí tenemos que estar juntos todos, incluido el Partido Socialista de Euskadi. Hasta Santos Cerdán habrá que ponerlo junto, a ver si por fin el intelectual navarro toma conciencia de su situación. Bueno, antes de irnos a la pausa publicitaria, déjenme que les hable de Symbioline Megaflora. ¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacia Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Breve pausa y seguimos con la tertulia. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, abríamos el programa con un vídeo de Irene Montero, su despedida, entre comillas, oficial. Vamos a verlo de nuevo. Estoy orgullosa de Unidas Podemos,
Estoy orgullosa de ser de Podemos, la organización política que bajo un sol radiante o bajo una noche sin luna sigue dispuesta a transformar este país, aunque haya que pagar un alto precio por ello. Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener. Y mirad, sigo pensando que el feminismo es una fuerza imparable a pesar de la reacción, precisamente por la dureza de la reacción. Bajo un sol radiante o una noche sin luna, yo me pregunto qué es lo que le espera al protagonista de esta noticia que vamos a ver a continuación y que es un poco pues como la despedida de Irene Montero, porque hemos conocido otra rebaja de pena más particularmente dura debida a esa ley del solo sí es sí. Rebajada la pena gracias a la ley del solo sí es sí a un hombre que abusó repetidamente de un niño de 5 años. Me pregunto, doña Irene Montero, a ese niño de 5 años que le espera un sol radiante, una noche sin luna. La verdad es que creo que poca gente hay que haya hecho tanto daño a este país como esta señora, que al final ha tirado la toalla y no irá en listas electorales. No, es que a mí lo que me subleva más que las palabras o la cara de... Cuando ha dicho la noche sin luna estaba Pam por detrás intentando poner cara de luna. Me parece patético, pero me parece impúdico. Estaba como haciendo si estuviera casi llorando. O sea, ¿cómo me pueden hacer esto a mí? Y prácticamente, ya sé que no lo ha dicho, pero está identificando el feminismo como yo, ¿no? Es decir, una persona que ha contribuido, no es la única, por cierto, Yolanda ha contribuido exactamente igual, ha contribuido a beneficiar a más de 1.200 violadores o abusadores y a soltar a la calle a casi 200, incluyendo este abusador de niños cuya noticia acabas de dar. Han hecho daño, han roto el propio concepto desde el punto de vista legal de sexo, de hombre, de mujer. Han propiciado normas que van a ayudar a destrozar la vida de muchas personas. Han creado verdaderamente un daño enorme, pero lo importante es que yo, Irene Montero, es un veto injusto contra mí, que represento el bien, que representa... Es una cosa impúdica, y esta gente es una gente que tiene como objetivo fundamental, no el chiringuito, eso no es un chiringuito, es decir, estos señores han tenido unos medios y unos medios a su disposición que han utilizado para sus fantasías personales, arrollando la sociedad y haciendo una ingeniería social de locos. Pues estoy de acuerdo, Asís, pero sobre todo son la representación más nítida del infantilismo narcisista y adanista. Es decir, son ese tipo de personas que consideran que todo lo que ha venido siendo hasta ahora está mal. Todo lo que ha venido siendo hasta ahora, que obedece a una serie de convenciones sociales y algunas naturales, no tiene por qué estar mal. Todos hemos pasado esa etapa juvenil en la que todo está mal, voy a cambiar el mundo, no sé qué. Bueno, luego a lo mejor otros han sucumbido al reformismo más tonto. Pero es verdad que estos forman parte de esa tradición de la izquierda, de que hay que cambiar absolutamente todo de una manera antiliberal completamente, ¿no? Ella ha fracasado, pero haríamos mal en identificar ese fracaso en ella, que por cierto beben las fuentes de la peor izquierda de los años 60 del siglo XX, que decía expresamente que había que rebajar las penas de todo tipo de delitos. Por lo tanto, esto tiene... Y que promovió el abuso a niños, el sexo con niños. Exacto, sí, promovió el sexo con niños. Sí, no, incluso la formación de niños, acordaos Skinner, que era una forma de pedagogía en los años 60-70, que los niños se tenían que criar solos y que si tenían sus necesidades había que limpiarse entre ellos. En fin, estas cosas, yo creo que han leído algún libro de tercera
tercera categoría en la cuesta de Moyano. O algún resumen de Rousseau mal hecho. O algo sí, bueno, sí, pero en vez del hombre natural, el buen hombre fueron al mal salvaje, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y ella se victimiza. Hombre, yo entiendo que ella está sufriendo, es lógico, pierde el poder, pierde el privilegio. Ella es una mujer que sufre, PAN sufre todavía más. No se va a ver nunca cobrando 113.000 euros al año. Eso es que se va, y más el coche oficial y más todo lo demás, ¿no? Unidas Podemos ha hecho mucho daño a este país. Pero digo una cosa y es lo que quería concluir. No identifiquemos el problema con ella. El problema es Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez consintió que esta señora fuera ministra y bajo su presidencia se aprobó esa ley. Como de la ministra Pilar Llop. Porque cualquier reforma del Código Penal, y lo digo porque he sido secretario, está el subsecretario, emerge directamente del Ministerio de Justicia. O sea, esto no intentemos identificar lo que tiene razón, pero tiene razón en el sentido de que era suyo y lo hicieron suyo. Es decir, era suyo por lo que tú dices y lo hicieron suyo, incluso lo escenificaron como suyo. Lo que pasa es que, en fin, la memoria es corta, etcétera, ¿no? Pero efectivamente es que yo creo que, vamos, no es una novedad, pero yo digo y repito que el problema es el Partido Socialista. O sea, a mí no me importa, nunca me ha preocupado el comunismo, siempre que ha sido ese lugar marginal de la escena política. Cuando ha sido grave es cuando un partido troncal en la historia española, desgraciadamente, pero eso ha sido así, que es el Partido Socialista, se ha utilizado, ha sido un agente del comunismo más radical. Fíjate que Mitterrand, cuando gobernó con los comunistas, los soltó a los 18 meses. Sí. Porque sabía que iba a ser la horca por la cual iba a ser ahorcado. Es que este no los ha soltado hasta 18 días antes de las elecciones. Mitterrand era un cara dura, con perdón. Sí, lo era, pero no era tonto. Claro, pero no era tonto, sí. Pero Mitterrand era una cara dura. Mitterrand era un falso, era un tipo que disfrazó su pasado colaboracionista, entre otras muchas cosas. Mitterrand era muchas cosas. Mitterrand era, por cierto, un frívolo que impulsó al Frente Nacional como parte de estrategia de dividir a la derecha francesa. Pero efectivamente, o sea, era un tipo que tenía unos principios perversos, pero tiene unos principios. Pedro Sánchez es el mal personificado. Pedro Sánchez es un tipo que puede decidir acabar con el concepto de la vida humana, impulsar es decir, eutanasia obligatoria. Estoy frivolizando, pero casi hacer cualquier maldad y asumirla como un progreso siempre que le permita dos cosas. Uno, el ejercicio del poder, y dos, esa egolatría del tipo del mediocre frustrado, del mediocre acomplejado, que quiere pasar a la historia y que le preocupa cómo pasaré yo a la historia. Un tipejo como ese. Bueno, a Irene Montero, a Pablo Iglesias, les va a sustituir en la izquierda la que yo creo va a ser la líder del futuro. No hay más que escucharla para ver que es alguien capaz de arrastrar masas, de fervorizar al pueblo y sobre todo de explicarse y de hacerse entender. Escuchen este vídeo de Yolanda Díaz. Una nueva normativa del tiempo de trabajo, pero también de los usos del tiempo que, como se ha dicho aquí, ha de ser corresponsable en el más sentido extenso y social en el uso de la palabra. Bueno, esto es Yolanda Díaz. Yo ponía el otro día en Twitter, y no lo decía de broma, que casi me quedo con Pablo Iglesias, que es igual de malvado que Yolanda Díaz, pero al menos sabe articular una frase sin tener un papel delante. Yolanda Díaz, le quitas el papel de delante y es que no sabe hilar con lógica una frase, un argumento, con lo cual yo sinceramente me siento perdido. Escucho a Yolanda Díaz y es que no sé qué puedo responder, porque es que no entiendo lo que dice. Me permito repetir algo que me ha hecho gracia, citarme a mí mismo, ¿no? Pero Yolanda Díaz me recordaba a esa magnífica película que en español se llamó Bienvenido Mr. Chance. La película en el original se llamaba Being There, es decir, estar ahí, estar en el lugar. Y la novela original, que también era buena, era En el jardín, ¿no? Sobre la historia de un jardinero que es deficiente mental y al que las circunstancias, la película preciosa de
el protagonista era el del Guateque, Peter Sellers. Peter Sellers. Bueno, y entonces un deficiente mental por una serie de circunstancias se convierte en un serio candidato a la presidencia, se ve que va a ser un candidato a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Un deficiente mental, pero que habla muy bien, pero de lo que habla es de cómo cuidar un jardín. Esto es lo único de lo que sabe hablar. Yolanda, la diferencia de Yolanda, o sea, lo que tiene en común es la deficiencia, pero sin embargo ella no sabe hablar. O sea, no sabe hablar porque no sabe pensar. O sea, el pensamiento, claro. Quiero decir, está palabreando. Lo cual nos lleva a desvelar el enigma del año, y es que ella ha escrito un prólogo al manifiesto comunista. Al manifiesto comunista. Por lo tanto, hay que pensar quién se lo ha escrito. Claro. Además, por cierto, el prólogo es para hacerlo ver. ¿Tú lo has leído, el prólogo? Yo me lo he leído por curiosidad antropológica. Sí, ¿no? sí, sí. Entre otras frases dice que dentro de Marx hay varios Marx. Sí. Esas frases estúpidas. Marx o menos, hay muchos marxismos dentro del marxismo, ¿no? Esas cosas raras. Y yo escribí un artículo para Libertad Digital diciendo, bueno, pues si hay muchos marxismos para Marx, no hay ni un yolandismo en Yolanda, es que no hay nada. O sea, es evidente que no hay absolutamente nada más que una recreación vacía de lo que intenta ser una especie de sustracción del voto de la izquierda. A ver, hay un problema en las élites políticas españolas brutal, brutal. Lo concentramos ahora en Yolanda Díaz, pero es brutal. Hay un empobrecimiento que empieza a ser grave. Y además, cuando se denuncia, parece que lo hacemos desde la soberbia. Y no hay que hacerlo desde la soberbia, hay que hacerlo con naturalidad. Cada vez cuesta más articular una frase concreta. Un momento, ¿cómo que con naturalidad? No, yo lo hago con rabia. Yo lo siento, pero un señor que está cobrando de mis impuestos más de 100.000 pavos al año, lo menos, creo yo, que le puedo exigir es que al menos sepa hablar. Sí, Luis. Pero el problema es que a veces, si lo digo yo, lo dice otro, parece que lo hacemos desde una especie de complejo superioridad. Y yo lo que quiero decir es que hay líderes políticos en este país que son incapaces de hacer la O con un canuto. Que no han leído un libro. Que no han leído un libro. Sí. Y que pueden ser hasta presidentes de comunidades autónomas. Sí. Esta es la realidad. Y que se está produciendo un empobrecimiento basado en que estamos en el siglo de la estupidez. Y eso, la estupidez, se ha proyectado sobre la política. Un político ahora es un tipo que se levanta por las mañanas, un meritorio, y pone 40 me gustas a los jefes a los que pueda adular. Y luego que se busca y se hace una foto con el líder, y que se lo coloca, y que luego se dedica a la adulación a ver si le cae un escaño o le cae un puesto en un ayuntamiento. Esta es la gran estupidez política. Y como no empecemos a denunciar esto, España se va por el sumidero. Claro, pero esto engarza un poco con lo que pienso yo también. Bien, Yolanda Díaz es la vaciedad, es el sectarismo político, es una mujer que ha abrazado las peores causas desde el punto de vista moral, pues la de Hugo Chávez, la de Castro, cualquier cosa de estas, pero no porque entienda mínimamente ni el marxismo, ni a la madre de Marx, ni a los cuantos marxes que ella cree que haya. No, es el sectarismo, es lo que quiero decir. Antes, yo no sé si era Jiménez Los Santos el que decía que que antes por lo menos los marxistas leían, pero es que ahora no leen. Mira. Bueno, pero voy a contar una broma. Me acuerdo en una de mis intervenciones en el Congreso contra ella, digo, usted abandonó a Beiras. Todos los periódicos de este país escribieron: usted abandonó las Vieiras. Es decir, este es el nivel también, Claro. O sea, se está llegando a un nivel ya en todas las profesiones que empieza a ser alarmante. Es un poco lo de la ministra Calvo-Dixit, ¿no? Que cuando Dixit. Carmen Calvo es uno de esos fenómenos. Lo que pasa es que no ha llevado al extremo de Yolanda, que no sabe ya hablar. Es uno de esos fenómenos. Es una persona que, si es profesora de Derecho Constitucional, es por algún misterio de Dios o por algo menos misterioso de lo que se puede imaginar. Voy a contar dos anécdotas del último mes en el Congreso de esta legislatura. Y no voy a decir las formaciones políticas porque sorprenderían. Desde un diputado que dijo que los trenes habían surgido en el siglo XVII. Ajá, estupendo. Otra diputada que dijo que el Tribunal de Cuentas era franquista. Sí. Y otro, que ahora está en Valencia, que dijo que Sin novedad en el frente era una novela franquista. Yo, claro, ya cuando escuchas eso, estás así en el escaño y dices, bueno, aquí hay alguna posibilidad. Y de un franquista que escribía en alemán. Por cierto, ningún periodista dijo nada.
Ya, claro. El periodista dijo nada. Sí, Yo, bueno. pues aquí, como no llames que... al periodista, le digas, oye, te has dado cuenta la barbaridad. Bueno, Pero es que va parejo, perdona, yo me quejaba muchas veces cuando Pablo Iglesias empezó a inundar los medios de comunicación, ¿no? Cuando era Pablo Iglesias por la mañana, por la tarde, por la noche, decía unas tonterías muy grandes, pero es que te dabas cuenta de que nunca o casi nunca tenía enfrente a alguien que supiera mínimamente algo. Entonces, hasta que un día, perdona la anécdota, un día de repente dice, claro, porque las empresas cooperativas que en España son las más importantes creadoras de empleo, y entonces claro, quien tenía delante era alguien que sabía una palabra y dijo, ¿cómo que son las más creadoras? Un 2%. Quiero decir que la incultura del periodista es pareja a la del político. La del político, ¿no? igual. Una anécdota sobre el Tribunal de Cuentas. Esto lo dijo una nacionalista catalana. Sí. Dijo directamente, es que surge con el franquismo. Voy a contarlo como nuestras audiencias ilustradas pues lo saben perfectamente. Gracias al precedente del Tribunal de Cuentas en el siglo XVI se aprehendió a Miguel de Cervantes, que era un ladrón, era inspector de Hacienda como yo, pero metía la mano, falseaba la contabilidad y se llevaba la recaudación fundamentalmente de Córdoba y de Puente Genil, y gracias a eso se le encarceló en la cárcel de Sevilla y ahí empezó a escribir el Quijote. Por consiguiente, por ladrón y porque existía el Tribunal de Cuentas en el siglo XVI, existe el Quijote. Bueno, otra persona a la que imagino que podremos decir adiós y que se retirará del cargo que está ocupando es el señor Tezanos, que ha conseguido pervertir el Centro de Investigaciones Sociológicas hasta extremos insospechados. Echen un vistazo a este gráfico, al gráfico de la encuesta del CIS. Les pido, por favor, que se fijen no solo en el número que se ve en la parte de fuera del gráfico, sino sobre todo en el que se ve en la parte de dentro. Este gráfico es una reelaboración de la encuesta última que ha sacado Tezanos, que ha sacado el CIS, una reelaboración hecha por alguien que sí sabe de sondeos y sí sabe hacer encuestas, que es Gonzalo Adán, de la empresa Sociométrica, que efectúa siempre una reelaboración de la encuesta del CIS, tomando los datos en bruto, eliminando la cocina de Tezanos y diciendo qué es lo que saldría de esos datos en bruto si aplicamos criterios demoscópicos normales. Fíjense ustedes en el tratamiento que hace la cocina de Tezanos de esos datos en bruto. Al Partido Popular directamente le quita la cocina de Tezanos 3% de su 33%. A Vox ya ni les cuento. En lugar del 16% le da el 10,5%. Al Partido Socialista le sube 5 puntos, simplemente por el morro, del 26% al 31%. Y a Yolanda Díaz, Sumar, pues le sube del 11% al 14%. Lo que hay en la tartita de dentro es lo que daba la encuesta del CIS de Tezanos. Lo que hay en la tartita de fuera es lo que sale realmente de los datos en bruto que ha recabado el Centro de Investigaciones Sociológicas. Yo, sinceramente, creo que en un país normal el señor Tezanos probablemente estaría en la cárcel, pero por malversación de caudales públicos, pero si no en la cárcel, desde luego habría sido cesado al minuto 1 después de fallar en las primeras 2 encuestas. Por cierto, es que la memoria es frágil, pero es que el señor Tezanos fue personalmente el que presentó como candidato, el que presentó, quiero decir, en una mesa como candidato a Pedro Sánchez como candidato a la Secretaría General del PSOE, cosa que no se acuerda mucha gente. No solo es inmoral, no solo es una malversación de fondos públicos, no solo es escandaloso, sino que además es una forma de manipulación que no solo tiene que ver con la imagen, es decir, manipular las encuestas es una forma de profecías autocumplidas, es decir, de augurar algo para conseguir que ese algo pase. A veces se hace, dependiendo de la situación, se da un resultado que quieres para que ese mismo resultado se produzca, animando al voto en un sector determinado de la población, y a veces se hace al revés. Pero es una forma no solo de quedar bien ante los suyos, no solo de malversar dinero público, sino de manipular la realidad social. Pero vamos a hacerlo de manera sencilla para que lo entienda todo el mundo. Vamos a imaginar que los para tres, que lo entienda Yolanda. Para que lo entienda Yolanda y Tezanos, que todos somos los propietarios de un periódico nacional y que encargamos a una agencia demoscópica que nos haga encuestas y que falla una vez, falla 2 veces, estrepitosamente, a la tercera
se echa esa compañía, porque si no tu crédito se cae. Esa es la realidad. Pues si en el sector privado fallara una agencia de estas características, con cargo a fondos públicos en el sector público, de hecho es que caiga. Y ojo, es que se ha producido una anomalía dentro de lo que es lo que hablábamos antes del pensamiento navarro ilustrado socialista. Es que Santos Cerdán esta semana ha pedido cuentas a 3 diarios nacionales sobre cómo hacen las encuestas. Sí. Diciendo que como no figuraban las fuentes y no figuraba la metodología, había que denunciarlas. Pero vamos a ver, Santos Cerdán, no puedes dirigirte directamente a Tezanos y exigir responsabilidades en el seno del gobierno teniendo en cuenta el fiasco de los resultados. Pero quiero decir que es ya grosero, es decir, la utilización de las instituciones se ha producido anteriormente por unos partidos y por otros, más desde luego por el Partido Socialista, y lo digo con toda... defendería porque esto ha sido así. Pero esto ya rompe toda estética, rompe todo límite, es decir, llega un momento en que ya no estás intentando que una institución te favorezca, sino que estás cargándote todo su prestigio. Lo ha tirado a la cisterna. Todo. Claro. Eso del CIS, una cisterna, sí. Bueno, ¿quieren ustedes que terminemos viendo que en otras partes están todavía peor que aquí en España? ¿Quieren ustedes ver al Yolando colombiano atacando la caída del muro de Berlín en Alemania? Vamos a ver el vídeo. En contra de los cambios. Y creo que hoy, después de una gran noche neoliberal, le llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, 3, 4 décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico, del derribo del muro de Berlín. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valores de izquierda. Quizás las luchas, como alguien decía, se libraban más en el terreno de la cultura que incluso alrededor del poder político. Y en el terreno de la cultura sí que se transformó la humanidad en un sentido Si eres comunista, ¿dónde mejor criticar la caída del muro de Berlín y contar cuánto lo añoras, ese muro con el que se pretendía evitar que la gente huyera del paraíso comunista? Pues en Berlín, te vas a Berlín y te pones a decir que qué mala fue la caída del muro de Berlín porque ha traído una ola neoliberal. Este hombre es un perfecto majadero. Pero a mí esto lo que me recuerda es algo en lo que insistía mucho mi querido Fernando Díaz Villanueva, que es que los comunistas y los socialistas no solo no pueden tener una superioridad moral, sino que es al revés. O sea, nosotros, los liberales, los conservadores, venimos de una tradición que con todos sus defectos y virtudes es una tradición de progreso, de libertad, de libertad económica, de democracia, etcétera. O sea, los socialistas y los comunistas vienen de una tradición de 100 millones de muertos que le parecen bien, una tradición de unos países en los que tuvieron literalmente que fortificar las fronteras, no para que no entraran los enemigos, sino para que no escaparan los propios ciudadanos. O sea, Petro lo que añora es un muro que impedía escapar a los ciudadanos y un sistema que lo que hacía era esclavizar a millones de ciudadanos y asesinar y utilizar como mano de obra barata para trabajos forzados a millones de ciudadanos que murieron. Eso es Petro. Bueno, Petro es eso y es un ilusionista. Yo me gustaría ser Petro de mayor por una razón, porque es capaz de ver cosas que yo no veo. Cuando estuvo en el Congreso dijo aquella famosa frase: las mujeres lloran por mí en las esquinas. En Madrid es que le ha añadido otra, hasta donde yo me he enterado, y es que veía fascistas por la calle que lo perseguían. Claro, yo creo que ha estado en otra ciudad, porque desde luego en Madrid ni había mujeres llorando por ti, serían de pena de verte, y desde luego no vi ningún fascista que lo persiguiera, ninguno. Este es un señor de verdad que, con todos mis respetos, y lo dije en su momento porque yo estuve aquí explicando lo que pasó en el escaño y lo que pasó en el grupo parlamentario, uno puede tener respeto a una persona que es el máximo representante político de una nación. Evidentemente, en este caso lo hago. Lo que no se puede es
tener respeto hacia determinadas declaraciones. Y eso en la crítica normal, en la crítica política y en la crítica moral hay que ejercer el derecho de opinar. Eso sí, tiene la habilidad de hacerlo en todos los sitios. Viene a España y llama fascistas a los españoles. Se va a Berlín, desde luego al Berlín democrático, y dice que todo que es una especie nostálgico del comunismo con piedra. Pues llévate un adoquín, te lo metes en tu casa y te recuerden permanentemente que había un muro de Berlín. Claro, un sistema, antes de que cayera el muro, en que en los servicios de seguridad, los servicios secretos, contaban ni más ni menos que con más de 5 millones de informadores, 5 millones de informadores que informaban no solo sobre los ciudadanos, sobre sus propios familiares. Eso es el comunismo. Sí, el comunismo es ese sistema donde para que la gente no huya del paraíso hay que dispararla cuando intentan huir. En fin, bueno, permítanme, antes de ir a la pausa publicitaria y dar por finalizada la tertulia, que les hable de Naturhaus. En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrá usted de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consiga su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vaya avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pida cita en su centro más cercano o, si no, hay cita online en www.naturhaus.es. Don Mario Garcés, don Asís Timmermans, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en la tertulia y les emplazo a una próxima tertulia dentro de algunas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Una noche sin luna y un sol radiante. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos con la primera entrevista del día. Hoy vamos a hablar de Agenda 2030. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto.
lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dieta. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.